Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de un personaje bíblico muy importante, es Ismael, el primogénito de Abraham. Y sí digo bien primogénito porque es su primer hijo. Muchos podrán decir que no es cierto que sea su primogénito porque según sabemos que Ismael fue hijo de la esclava de la esposa de Abraham. Y otros dirán que el primogénito pues es Isaac, ya que ese fue el verdadero descendiente o primer hijo que tuvo con su mujer. Pero seamos lógicos. El primer hijo de un hombre, sea con que sea la mujer que sea, pues ese es su primogénito, su primer hijo. De ahí viene la palabra primogénito, ¿no? Sea con una esclava o no fuese con una esclava. Es su primer hijo. Su segundo hijo es Isaac. En eso no vamos a poder discutirlo porque es así. El primogénito de Agar fue Ismael, es su primer hijo. El primogénito de Sara es Isaac, su primer hijo. Pero el primer hijo de Abraham es Ismael, que era esclava, era criada, era empleada, era sirvienta, lo que sea. No importa que haya sido la mujer. Aquí vienen datos muy importantes que debemos de retomar y que debemos de explicar. Porque deben de ustedes saber que Sara era su media hermana de, de Abraham, era hija de su mismo papá, pero no de la misma mamá. Entonces era su media hermana. Recordemos también que pues Sara era una mujer muy hermosa. Bueno, ese es un punto muy importante. Las egipcias, en este caso la esclava de Sara, de cuando habían estado en Egipto, no sé si se acuerdan ustedes esa explicación, en que Abraham fue a parar a Egipto y le dijo a su esposa Sara, que era su media hermana, le dijo, di que eres mi hermana, porque si dices que eres mi esposa, tú eres muy bella y me van a querer matar los egipcios y se van a querer quedar contigo. Ese fue el plan para llegar a Egipto. Y los egipcios lo ayudaron mucho a Abraham, le dieron muchos regalos de ganado, sirvientes, esclavos. Entre esos esclavos, pues iba Agar, la esclava de Sara. Cuando el faraón y los gobernadores de aquel entonces, que no se les decía faraones, pero bueno, ahorita lo estamos mencionando de esa manera para que me puedan ustedes entender. No se les decía faraones, eran gobernadores. Pero bueno, la palabra faraón ya después ustedes la pueden buscar y pueden ustedes saber el por qué se les dice faraones o desde qué tiempo se les dice faraones. Pero no siempre se les dijo faraones. Bueno, pues los gobernantes de Egipto, al darse cuenta que era su esposa y no su hermana, y sintieron que pues Dios los había castigado con plagas, y no estoy hablando de Moisés y los 10 mandamientos, estoy hablando de la época de Abraham, mucho tiempo antes que Moisés. Ya Dios le había mandado plagas a Egipto. Y bueno, el gobernador corrió a Abraham, le dijo que se fuera, que porque su culpa había tenido, ya casi caía en pecado de tomar como mujer a Sara. Y de ahí viene parte de la riqueza de Abraham, que la sustrajo con regalos de los egipcios, y en ese paquete pues venía Agar, que era la esclava de Sara. Les menciono esto para que sepan ustedes de dónde viene todo este suceso, ¿no? De dónde salió Agar, que es la madre de Ismael. Y vemos entonces en la historia que Sara no podía tener hijos y era una persona de avanzada edad, ¿sí? Entonces, aproximadamente ya más de 70 años. Y Dios le había dicho a Abraham que iba a tener una descendencia muy grande, que no se podían contar, ya que así era, que no se pueden contar las estrellas, pues así era la comparación. Vas a tener una descendencia como las estrellas, que no las puedes contar. Pero al darse cuenta Sara que no podía ya embarazarse por su vejez,
Estamos hablando de más de 70 años. Y Abraham ya tenía más de 80 años. Entonces Sara le dice a Abraham, para que tú tengas descendencia, toma mi esclava. Ella es joven. No nos menciona qué edad tenía, pero pues ha de haber sido una mujer de unos 30 años, 40 años si acaso. Toma a mi esclava como tu mujer, tu concubina, para que tengas descendencia. Pues, también quiero recordarles que en aquel entonces la poligamia existía de una manera normal. O sea, no crean que era una cosa así ilícita como hoy en día, ¿sí? Que está prohibida la poligamia. Bueno, todas esas cosas deben de ustedes de saberlas, porque si no, de lo contrario, caeríamos en errores garrafales y empezaríamos a discutir, ¿no? En aquel entonces pues, existía la poligamia. En aquel entonces todavía no estaban los 10 mandamientos. En aquel entonces, pues la gente vivía y se conducía según sus principios que ellos mismos habían puesto. En el caso de Abraham, bueno, sabemos que como era descendiente, ¿sí?, de Sem, de unos de los hijos de Noé, entonces pues nos damos cuenta que tienen ya una línea de amar y adorar a un solo Dios. Entonces pues ya tenían ciertos principios, cierta conducta, cierta educación, cierta cultura, y ahí iba el proceder, ¿no?, de cada uno de ellos. En este caso, bueno, pues no había problema si se casaba con su media hermana. ¿No? No nos dice cuándo fue la boda, ni cuántos días duró la boda, y quiénes fueron los invitados a la boda. Pues esto es muchos miles de años atrás. ¿Sí? Acuérdense que toda esta historia supuestamente la escribió Moisés. Y digo supuestamente porque a lo mejor él la escribió de puño y letra, pero en realidad a lo mejor tenía sus agiógrafos, que eran los que iban escribiendo, pero la historia se le atribuye que la escribió Moisés. Bueno. Y nos menciona esto entonces que su media hermana era Sara y no pudo tener hijos, avanzada edad, al igual que él. ¿Sí? Y entonces tiene un hijo, Abraham, su primer hijo, su primogénito, con Agar, mujer soltera, mujer joven, no nos dice la edad, pero podía procrear, era una mujer joven. Y tiene a su hijo que se llama Ismael. Así le pone Abraham a su primer hijo. Entonces, bueno, pues nos damos cuenta entonces que su primogénito de Abraham es Ismael. Esto pasa cuando Abraham tiene 86 años de edad, ¿no? Ya estaba grande el señor, ¿verdad? Abraham. Acuérdense que antes se llamaba Abraham y después se llamó Abraham. Sara antes se llamaba Sarai y Dios le cambió el nombre y le dijo, ahora te vas a llamar Sara. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver una parte de la Sagrada Escritura para que lo tengan ustedes presente. Y vamos a ver, es en el capítulo número 21, ¿sí?, versículo 8 del Génesis. El niño Isaac creció y lo destetaron. El día en que fue destetado, Abraham hizo una gran fiesta, pero Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de Isaac. Entonces fue a decirle a Abraham, que se vaya esa esclava y su hijo. Mi hijo Isaac no tiene por qué compartir su herencia con el hijo de esa esclava. Esto le dolió mucho a Abraham, porque se trataba de un hijo suyo. Pero Dios le dijo, no te preocupes por el muchacho ni por tu esclava. Haz todo lo que Sara te pida, porque tu descendencia vendrá por medio de Isaac. En cuanto al hijo de la esclava, yo haré que también de él salga una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente, muy temprano, Abraham le dio a Agar pan y un cuero de agua, con agua, se lo puso todo sobre la espalda, le entregó al niño Ismael y la despidió. Ella se fue y estuvo caminando sin rumbo por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua que había en el cuero, dejó al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse a cierta distancia de allí,
pues no quería verlo morir. Cuando ella se sentó, el niño comenzó a llorar. Dios oyó que el muchacho lloraba, y desde el cielo el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo: ¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. Anda, ve a buscar al niño y no lo sueltes de la mano, pues yo haré que de él salga una gran nación. Entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua. Ella fue y llenó de agua el cuero y dio de beber a Ismael. Dios ayudó al muchacho, el cual creció y vivió en el desierto de Parán, y llegó a ser un buen tirador de arco. Más tarde su madre lo casó con una mujer egipcia. Bueno, palabra de Dios. Nos damos cuenta entonces aquí la situación en que Ismael y su mamá Agar pues tienen que partir en el momento que nace Isaac. Porque pues Sara, al darse cuenta que Agar ya le había dado un hijo, ya tenía 13 años ese niño, 13, 14 años ya tenía ese niño, y se sintió celosa de Sara, ¿no? Siendo que ella fue la primera que tomó la decisión de darle a su esposo, a su sirvienta Agar, para que procreara. Y ya después, pues la situación se había convertido en un problema. Y entonces, pues, le pide a Abraham que se deshaga de Agar y del niño. Pero vemos una cosa muy, pues, tétrica, ¿no? Una situación muy fea, porque vemos aquí cómo Abraham manda a Agar solamente con pan y un cuero lleno de agua. Es que, pues, ¿cuánto le cabrá ese cuero de agua? Pues, a lo mejor unos 3 litros, 4 litros, ¿no? Lo dice muy claramente en el versículo 14. Al día siguiente, muy temprano, Abraham le dio a Agar pan y un cuero con agua, se lo puso todo sobre la espalda, le entregó al niño Ismael y la despidió. Oigan, así de fácil, ¿no? Así de sencillo y de fácil. Le dijo: ya, sáquese de aquí, váyase, ¿no? En vez de que le hubiera dado, no sé, camellos, sirvientes, pues es un hijo de él y una mujer de él. Era para que lo hubiera, pues, llenado de cosas importantes y necesarias para que siguiera viviendo. No, así como diciendo: ya, órale, vete, muérete. Pues no. Yo así como que veo que pues, Abraham tomó una decisión muy errónea, ¿no? Pero bueno, aquí Dios nos hace su presencia en ayuda de este muchacho, de esta mujer. Le manda un ángel al que le dice que no se desespere, ¿verdad? Y le hace ver un pozo que llene de agua y le dé al niño, que el niño estaba llorando, un muchacho de 14 años, ¿verdad? Y le promete que de él va a salir también una gran nación. Dice aquí que Dios ayudó al muchacho, el cual creció y vivió en el desierto de Parán y llegó a ser un buen tirador de arco. Más tarde su madre lo casó con una mujer egipcia. Pues sí, pues pues ella era egipcia. Pues, lógico, ¿verdad? Que le iba a tratar de proveer una descendencia egipcia. Entonces vemos cómo la descendencia de Ismael, pues ya sabemos que son todos los árabes en la actualidad, ¿sí? Los árabes nos mencionan que su patriarca Abraham y su patriarca Ismael, ¿no? Son sus patriarcas, ¿sí? Y entonces vemos que los árabes pues tienen sangre hebrea, ¿sí? O caldea, porque Abraham estaba era en caldeo, y egipcia, sangre egipcia, o sea, es una mezcolanza de dos sangres, ¿eh? Y de ahí vienen los árabes. Y vemos que pues los judíos vienen de la mezcolanza de la sangre de Sara y de Abraham, que los dos eran pues medios hermanos, y pues ahí vienen los hebreos, ¿no? Entonces, bueno, pues nos damos cuenta cómo nace Ismael, cómo crece, ¿sí? Y lo estamos viendo
También vamos a leer otra parte de la Sagrada Escritura, es para que lo tengan ustedes también presente, es Génesis 16, versículo 16. Ahí nos vamos a remontar exactamente al nacimiento de Ismael, ¿no? Génesis 16, capítulo 16, así. Vamos a empezarlo a leer desde el capítulo, todo el capítulo 16 si se puede. Sarai no podía darle hijos a su esposo Abraham, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abraham: mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Abraham aceptó lo que Sarai le dijo. Entonces ella tomó a Agar la egipcia y se la dio como mujer a Abraham, cuando ya hacía 10 años que estaban viviendo en Canaán. Estaban viviendo en Canaán, pero no eran cananeos. Abraham se unió a Agar, la cual quedó embarazada, pero cuando se dio cuenta de su estado comenzó a mirar a su señora con desprecio. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de que Agar me desprecie, yo misma te la di por mujer y ahora que va a tener un hijo se cree más que yo. Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. Y entonces Abraham le contestó: mira, tu esclava está en tus manos, haz con ella lo que mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a maltratarla tanto que Agar huyó. Pero un ángel del Señor le encontró en el desierto junto al manantial que está en el camino de Shur, y le preguntó a Agar, esclava de Sarai: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora. Sarai contestó. Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. Entonces el ángel del Señor le dijo: regresa al lado de tu señora y obedécela en todo. Además, el ángel del Señor le dijo: aumentaré tanto tus descendientes que nadie los podrá contar. Estás encinta y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor escuchó su aflicción. Será arisco como un potro salvaje y luchará contra todos y todos contra él, pero él afirmará su casa aunque sus hermanos se opongan. Como Agar había hablado con el Señor, le llamó el Dios que ve, pues decía: Dios me ha visto y todavía estoy viva. También por eso el pozo se llama pozo del que vive y me ve. Ese pozo está entre Cades y Baré. Agar le dio un hijo a Abraham y lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació. Esta es palabra de Dios. Entonces, vemos entonces ahí cómo es el nacimiento de Ismael y que ya desde ese momento también tuvo problemas con Sarai. Al ver a Sarai embarazada, pues entró el celo de mujer, el celo materno, el celo de esposa, el celo de querer ser madre, ¿no? Y dice ella que ya la egipcia la veía con desprecio a su ama, ¿no? Y se va de ahí. Entonces vemos como el ángel del Señor ahí se le presenta, ¿no? Y le dice que tiene que regresar y hacerle caso a su ama, ¿sí? Y aumentaré tantos tus descendientes que nadie los podrá contar. Le promete eso el ángel de Dios. Y le dice cómo se va a llamar ese hijo. O sea, le pone el nombre de Ismael, ¿no? Entonces, Abraham le pone el nombre de Ismael, pero ¿por mandato de quién? De nuestro Padre Dios. Entonces, bueno, pues nos estamos dando cuenta aquí cómo fue el nacimiento de Ismael. Está ahí en la Sagrada Escritura. Entonces lo pueden releer para que lo tengan ustedes presente. Y vean que todo lo que estamos comentando ahorita, pues es una situación verídica, es una situación real, como está en las Sagradas Escrituras, ¿no? Después de esto, quiero comentarles, ya después de esta pequeña, pues podríamos decirle casi introducción de 20 minutos, pero es importante marcar estos sucesos porque si no, no podemos avanzar en el entendimiento de lo que sigue. Nosotros como cristianos tenemos nuestra Sagrada Escritura y tenemos 5 libros, los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y Deuteronomio. A esos libros nosotros les llamamos Pentateuco y los dividimos en 5 libros. No así los judíos le dicen que es la Torá. La Torá forma esos 5 libros, pero ellos nomás lo toman como un solo tomo, que es la Torá, es la ley, escrita por Moisés, como ya les dije, y sus hagiógrafos, ¿no? Porque
pues debió haber tenido escritores sagrados. Moisés, bueno, en aquel entonces no se les decían escritores sagrados, pero pues él tuvo sus escritores, sus agiógrafos, y a lo mejor él también escribía. Y él es el que nos relata todas estas historias, ¿sí? Y entonces ya vimos varios puntos. Un punto es de que Abraham y Sarai habían llegado a Egipto, y ya pasan un suceso y se retiran de ahí por la mentira supuesta mentira de Abraham de que su mujer era su hermana. Pues en realidad sabemos que sí era su media hermana, pero todo lo hizo para que no lo fueran a matar y poder recurrir a Egipto a sustentar la comida, porque había escasez. Quiero también comentarles que pues, en Egipto hay una situación muy problemática. El vivir en Egipto en aquel entonces no era una cosa sencilla, había muchos problemas. Mucha gente quería invadirlos, había guerras, ¿sí? De quererlos invadir. Tenían problemas con las tormentas de arena, ¿sí? Se asfixiaba la gente y la insolación era muy fuerte, mucha gente moría. También mucha gente ahí tenía problemas por los volcanes que hacían erupción y que se fortalecían los insectos, en este caso los insectos llamados langostas, y llegaban mucho a Egipto, y pues es una plaga, ¿no? Tanto para la cosecha como para los animales como para las personas, ¿no? Y había mucha sequía, sí, y la agricultura pues no se daba. O sea, no creen que era muy fácil vivir en Egipto, ¿no? Sí, porque a lo mejor ahorita dicen, ay, yo quiero ir a Egipto para conocer Egipto, qué bonito ha de ser vivir ahí. Ah, sacarráquense. Yo sigo viviendo aquí, en Tepito o en La Morelos, está más tranquilo. Hay muchos delincuentes, pero ya mientras lo conocen a ustedes, pues ya no les van a hacer nada. Bueno, estoy hablando porque estoy en la Ciudad de México, para los que a lo mejor no saben, estamos aquí en México, en la Ciudad de México. Bueno, pero ¿por qué les digo todo esto? Porque Abraham fue a buscar allá. Imagínense cómo estaban los alrededores de Egipto, donde vivía Abraham. Entonces fue a parar allá. Bueno, ese es un suceso que ya lo vimos ahorita y ya lo comentamos. El otro suceso es de que pues de ahí sale la esclava, ¿sí? Estos gobernadores, que no les decían faraones en ese entonces, les decían gobernadores. Ya después les dicen faraones. Eso lo buscan ustedes después, esa nota. Se traen a esta Sarai, se trae su esclava, ¿va? Una muchacha joven, ¿sí? Su sirvienta, su esclava. Por eso es que después se la da a Abraham, ya que ella tiene más de 70 años y no puede tener hijos, pues por eso le da a Abraham, su esposo, una mujer joven, ¿no? Pues para que pueda procrear. Bueno, ese es otro punto. Sí, otra cosa que quiero retomar nada más es del nacimiento y de los problemas que se suscitan con las dos mujeres, ¿no? En este caso con Sarai y Agar, ¿no? Porque está embarazada y pues se quiere huir, y un ángel se presenta. No es Dios, es el ángel de Dios el que se presenta y le comunica a Agar que se regrese, que le obedezca a su ama y que tenga a su hijo. ¿Y quién es el que decide ponerle el nombre de Ismael? Pues Dios. Y pues Abraham obedece y le pone el nombre de Ismael, ¿no? Y muy claramente dice aquí, Dios me ha visto, ¿sí? Y le pone al pozo pozo del que vive y me ve, así dice, ¿no? Es el nombre, ¿no? Porque estaban muriendo de sed. Y vemos después que vuelve a pasar lo mismo ya cuando nace Isaac, y Sarai le dice a Abraham que pues no pueden vivir los dos juntos, porque el chamaco Ismael en este caso veía con mucha burla a Isaac, ¿no? Que había nacido. Y la despide Abraham. Ya vimos cómo la despide, nada más con pan y con un poco de agua, ¿no? En un cuero, que pues, 2, 3 litros le han de caber, ¿no? Y otra vez el ángel se presenta y le dice a Agar que no se preocupe, que su hijo va a vivir, que le dé de beber agua, le hace ver un pozo y ahí saca agua y la debe beber a su hijo, y le promete que va a ser un padre de muchas generaciones. Y bueno, pues sí es cierto, ¿no? ¿Por qué le remonté todo esto? Porque hay una situación. Tanto nosotros los cristianos como los judíos tenemos esa historia así muy, muy clara, ¿no? Pero no los árabes, los musulmanes, ¿no? Ellos dicen, no, 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 no. A ver, ¿quién es el primogénito de Abraham? Pues ya lo acabamos de ver. Su primogénito es Ismael, su primer hijo es Ismael, el segundo es Isaac. No, pero es que su primogénito fue con su mujer. Pues no nos menciona aquí cómo cuando se casaron. Dicen que eran sus esposos, ¿no? Aquí nos menciona la boda.
nada más sabemos que era su mujer. Y era su media hermana. Y era mal visto, que entre familiares se juntaran o se casaran. Y era mejor visto que fueran de distintas razas. Estamos hablando de hace miles de años, más de 5.781 años, ¿no? Porque estamos en el año 2021 y es el año de judío en la actualidad, ¿no? Pero estamos hablando de hace mucho tiempo, por eso les digo que debemos de aprender cuáles eran los comportamientos de aquel entonces. Y vuelvo a reiterar, en ese entonces existía la poligamia, que no era mal vista, ¿no? Entonces, era muy normal, ¿sí? Bueno, pero los árabes nos mencionan que su primogénito era Ismael. Y sí, pues es cierto, ¿no? Pues es cierto. Pero aquí viene el punto. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque aquí viene el punto. Nuestro Padre Dios le dice a Abraham que va a hacer un pacto con él y le dice que hay que llevar a cabo la circuncisión, que todos se deben de circuncidar. Todo niño que nazca a los 8 días se tiene que circuncidar. Y todos ellos tienen que hacer ese pacto con Dios y se deben de circuncidar. Extranjeros, viejos, jóvenes, todos. Lógico, menos las mujeres, porque las mujeres pues no tienen el prepucio, ¿verdad? Porque ¿qué es una circuncisión? Que le cortan el prepucio a los varones. Esa es la circuncisión. Bueno, entonces ese es el pacto que hace Dios con Abraham y Abraham obedece, ¿sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque los árabes dicen que la circuncisión pues se le hizo a Ismael. Y en este momento, pues todavía no tenemos nosotros referencia, ¿sí? De que haya estado ya el nacimiento de Isaac. Eso ya viene hasta después, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos viendo en el capítulo 16 cuando nace Ismael. Hace la promesa de esa circuncisión en el capítulo 17, pero si ustedes se dan cuenta, hasta el capítulo 21 nos menciona que Isaac nace. Entonces también tenemos otra situación problemática en la que los árabes dicen que al que iba a sacrificar Abraham no era Isaac, sino a Ismael. Sí, cuando Dios le dice que lo va a poner a prueba, porque es como quien dice el padre de la fe, le dicen a Abraham, y Dios lo pone a prueba para ver si lo va a obedecer. Entonces, miren, ya había despedido a Ismael, ya se había deshecho de él. Qué fácil, ¿no? Yo creo que era mexicano Abraham, ¿no? Porque así hacen los mexicanos. Tienen hijos los hombres y rápido ay, no, es tu problema, es tu culpa. Salió embarazada la mujer y dice, fíjate que estoy embarazada, es tu problema. ¿Por qué no te cuidaste? ¿No? Lo primero que dicen, ¿no? Los mexicanos, estoy hablando, esos sí no son los europeos, esos son los mexicanos, ¿no? Sí, ¿por qué no te cuidaste? Tú tienes la culpa, pues ahí tú si lo quieres tener es muy tu problema. Yo te doy una lana para que lo abortes, si quieres, ¿no? Bueno, rápido, los mexicanos rápido se deshacen de los hijos y la mujer. No, ¿sabes qué? Que ya no quiero volverte a ver y sacarraques y se acabó, ¿no? Pues así le hizo Abraham. Rápido se deshizo de Agar. Y eso que era una mujer joven y bonita, ¿eh? Bueno, eso dice la historia, yo no la vi. No hay fotos ni videos, ¿no? Pero bueno. Y se deshizo de Agar con su hijo Ismael. Bueno. ¿A dónde se fueron? Pues Abraham ni sabía, ¿no? Ya sabemos cómo nos dice ahí la Sagrada Escritura, que estuvo viviendo en el desierto de Parán. O sea, pero no le digan a Abraham para que no la vaya a buscar. Sí, no le vayan a decir, aquí es cosa entre nosotros nada más, no le vayan a decir, ¿no? Sí, que estaba llena, pues sí, Abraham ni sabía, ¿no? Pero ya después le dice Dios, le dice, a ver, tienes que matar, sacrificar a tu hijo único. Pues, ¿cuál era? Pues Isaac, pues no le quedaba el otro ya se había ido con su mamá Agar, ¿no? Entonces su único hijo era Isaac. Pero los árabes dicen que no, que el que quería sacrificar era Ismael para ya deshacerse de él y nada más quedarse con Isaac. Así lo dicen ellos, ¿sí? O sea, yo nada más les estoy mencionando la situación problemática en la que se menciona esta situación, ¿no? Porque, pues, así lo mencionan ellos. Y que pone Dios a prueba a Abraham para ver si verdaderamente lo ama más a él o ama más al hijo de la promesa que mismo Padre Dios le había dicho que iba a tener una gran descendencia. Y teniendo a su único hijo Isaac, pues de aquí va a salir esa descendencia. Entonces, si Dios quiere que lo mate, pues a lo mejor me va a dar otro hijo, ¿no? Pues échenme otra sirvientita, en fin, que yo estoy. No, se me hace que si era mexicano Abraham, ¿no? Porque imagínense los mexicanos cómo son.
Sí, ya sé, me van a decir chaparros, prietos, panzones, feos y borrachos. Ya lo sé, eso, ese es nuestro calificativo. Lo sé. Ah, pero tienen un montón de viejas. Entonces a lo mejor Abraham dijo, bueno, pues mató a Isaac, le hago caso a Dios, ya me mandará otra. A lo mejor me manda alguna otra mujer, no sé, de aquí de Canaán, ¿verdad? Alguna belleza de Canaán jovencita, quién sabe, ¿verdad? No sé cuáles hayan sido los pensamientos de Abraham, eso yo lo estoy diciendo de una forma muy exagerada, ¿no? Pero pues dijo, bueno, pues yo lo sacrifico. Ya después el ángel dijo, no, 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 no lo mates, ahí está un cordero, ese lo vas a sacrificar en el altar. Y salvó a Isaac, ¿no? Y dijo Abraham, híjole, ya estaba yo pensando tener otro hijo con otra mujer, porque con la mía, pues no, ya está muy viejita. Sí, pues imagínense, ya Abraham tenía 100 años, la otra tenía como 90, pues menos. Y aún así a esa edad tuvo esta Sara, tuvo a Isaac, ¿no? Y bueno, ya después nos damos cuenta que cuando se muere Sara, se vuelve, no nos dice si eran bodas, pero ahí no, vuelve a tener otra mujer, Abraham, después de los 100 años. Todavía tiene otra mujer y se llama Setura. Y tuvo 6 hijos. No, no, mano. No, sí, no había televisión antes, ni pantallas. Sí, no, se podían entretener con otra cosa, ¿no? Sí, imagínense nada más. Bueno, van a decir, estás criticando a nuestro padre Abraham. Yo, como les digo en otras lecturas, bendito sea nuestro padre Abraham, bendito sea Isaac y bendito sea Jacob. Y si yo estoy bendiciendo, pues yo ya recibí mis bendiciones, porque sí dijo Dios, quien bendiga a estas personas, benditos serán ustedes. Y ahorita ya me aventé 3 bendiciones, así que ahorita si en su casa bendigan a Abraham, a Isaac y Jacob, y ya les van a caer bendiciones. Yo sé lo que les digo, ya no vayan a ver a los brujos para que los hagan limpias. No, aquí está la verdad, aquí está lo verdadero, la neta de las netas. Pero bueno, hay como ustedes quieran. Yo solamente al principio de esta les digo, los invito a escuchar esta explicación. No la quieren escuchar, ahorita le pueden apagar y se acabó. Y si no, pues terminen, porque todavía le falta un cachito a lo que les voy a explicar ahorita, ¿no? Todavía falta un ratito más, sí, porque a lo mejor ya se durmieron. Si están viéndolo varios y lo están escuchando varios, y ya se durmió alguno, pues denle un zape ahí en la... despiértate! No, pero si es una mujer, no. Nada más jalen sus cachetitos, sí. Sí, no, porque si le pegan, no iba a decir, ay, no, es muy agresivo con las mujeres, no, no, no. Bueno, después de estas payasadas que estoy comentando, vamos a seguir hablando de Ismael, bueno, que es el padre de todos los árabes. Y sí, tuvo muchos hijos. Miren, vamos a leerlo. Estás en el capítulo número 25 del Génesis. Le voy a dar lectura. Y siguientes, capítulo número 25. ¿Sí? Ay, para que vean toda la descendencia de Abraham. ¿Sí? Qué bárbaro. ¿Sí? Y no era mexicano, ¿eh? Yo creo que ahí optamos nosotros esa actitud de Abraham. Yo creo que sí. Miren, Abraham tuvo otra esposa que se llamaba Setura. Sus hijos con ella fueron Simran, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Joxán fue el padre de Seba y de Dan. Los descendientes de Dan fueron los usureos, los letuseos y los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron descendientes de Setura. ¿Cómo ven? Su tercera mujer de Abraham. No, pues sí. Isaac heredó todo lo que Abraham tenía. Híjole. Isaac. Hay 2 vaquitas, yo creo, ¿verdad? 2 vaquitas y un burro. Sí. A los hijos de sus otras mujeres, Abraham solamente les hizo regalos. Híjole. Tacaño, ¿no? Sí. Ha de haber sido de Monterrey, mexicano y de Monterrey. ¿Sí? Y cuando todavía vivía, los separó de su hijo Isaac, enviándolos a la región del oriente. Abraham vivió 175 años en total, así dice la escritura. Y murió de muerte natural, pues sí. Pues es natural que se mueran los viejitos, ¿verdad? Mismo que van a decir, le dio un paro cardíaco, ¿no? Le dio COVID. Ah, sí, porque estamos en el año 2021, andamos en una pandemia. A lo mejor esto lo van a escuchar dentro de
50 años iban a decir, ja, 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 ja. A mí cuando me da COVID voy a las farmacias similares y me compro mis tabletitas y ya con eso me curo en 3 horas. Pues sí, a lo mejor ya pasaron 100 años, pero ahorita esto es un terror para nosotros, ¿sí? Estoy aquí grabando y me salvé de no morirme, ¿no? Porque a mí ya me dio, pero imagínense, ya dentro de 100 años van a decir, eso se cura rápido. Pues sí, pero ahorita no se cura rápido, entonces por eso les digo, ¿no? Es natural que la gente se muera de viejita. Y si se muere de una enfermedad, pues bueno, pues es que es natural que se mueran. ¿No? Por aquí no lo escribió así Moisés, es el que dicen que escribió esto. Abraham vivió 175 años y murió de muerte natural, cuando ya era muy anciano. Oh, sí, pues, sí, sí. Y fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos Isaac e Ismael, fíjense, Isaac e Ismael, los dos juntitos, los sepultaron en la cueva de Macpela, que está al oriente de Mamre, en el terreno de Efrón, el hijo de Zoar, elitita. ¿Se acuerdan? Bueno, si ya leyeron esto, se van a acordar de que Abraham ya había comprado ese lugar, a los hititas ya les había dado una lana por ese lugar, ¿no? Pero pues, no les voy a hablar de eso, cómo compró esa tumba, porque pues entonces ya les voy, estoy como los papás que apapachan a los hijos, todos les dan, y pues los hijos se hacen ninis. No, yo quiero que ustedes lean, investiguen y se involucren en esto. Bueno, este terreno era el que Abraham había comprado a los hititas. Allí fue sepultado Abraham junto a su esposa Sara. Después que Abraham murió, Dios bendijo a Isaac, que se había quedado a vivir junto al pozo, el que vive y me ve. Fíjense. Entonces, aquí lo importante es que Ismael e Isaac, los dos, estaban juntos enterrando a su padre. No había división, no había altercados. Y no estaban chamacos, no eran de secundaria, ya estaban viejorrones, ¿no? O sea, ya había paz, tranquilidad, amistad, hermandad, ¿no? Y hoy en día se andan peleando siempre los judíos con los árabes. Estamos en el mes de mayo, en el 2021, y ahorita en la franja de Gaza, y pues hay guerra, y está muriendo mucha gente, ¿no? Tanto de un lado como del otro, ¿no? Entonces no podemos decir, ay, no, pues no es un partido de fútbol, ni tampoco está peleando el Canelo. Como yo le voy al Canelo, no, yo le voy a lo, no, sí, yo le voy a México, no, yo le, no, 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 no. Esperemos que Dios nos ayude y les ayude a que eso se acabe y no se estén matando. Pues son hermanos. Y aquí estamos viendo que Ismael e Isaac, los dos juntitos, enterraron a su padre. Y no había pleitos. Bueno, sigue en los versículos, en el versículo número 12. Estos son los hijos de Ismael. Ahí les van los hijos de Ismael. ¿Sí? Qué casualidad. También tuvo la misma cantidad de hijos. ¿Sí? O que después Jacob tuvo. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Las 12 tribus de Israel. Y una hija. Pues aquí Ismael tuvo lo mismo, 12 hijos y después una hija. Qué paralelismo, ¿ah? Ahí van, miren. Esos son los hijos de Ismael, el hijo de Abraham y de Agar, la esclava egipcia de Sara. En el orden que nacieron: Nebaoi, que fue su hijo mayor, luego Sera, Abdel, Misar, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Esos son los nombres de los 12 hijos de Ismael. Y con esos mismos nombres se conocieron sus propios territorios y campamentos. Cada uno era jefe de su propia gente. Ismael tenía 137 años cuando murió y fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes se establecieron en la región que está entre Ávila y Sur, frente a Egipto, en la ruta de Asiria. Allí se establecieron a pesar de la oposición de sus hermanos. ¿Sí? Y bueno, muy claramente ahí nos dice, bueno, también lo tenemos ahí en el primer libro de Crónicas, ¿sí? Capítulo 1, del 28 al 31, ahí se repite esos nombres de los hijos de Ismael. Pero según la historia, no tengo aquí la nota, no tengo ahí la nota, pero una de las hijas de Ismael, bueno, la única hija de Ismael, ¿con quién creen que se fue a casar?
o juntar, no sé, porque ya ven que aquí no nos mencionan cómo eran las bodas. Sí, no va a decir, ay, fue la boda en el minuet, no, no es propaganda, ¿eh? Ay, sí, y de maestro de ceremonias estuvo un tal X, ¿no? Bueno, no, aquí no nos mencionan las bodas, ¿no? Pero ¿saben de quién fue esposa la hija de Ismael? ¿De quién creen? Estaban en Canaán, no, estaban en Canaán ahí, ¿sí? ¿De quién creen que fue esposa? Pues nada menos ni nada más que de Esaú. ¿Y quién es Esaú? Pues el primer hijo ¿de quién? A ver, acuérdense usted. De Isaac. ¿Sí? Al que le robaron su primogenitura, su hermano Jacob. ¿Sí? Esaú. ¿Se acuerdan que la esposa, esta Rebeca, le dice a Isaac, ya no aguanto esta mujer de Saúl, ay, ya metí hasta el copete? Ah, pues era la hija de Ismael, eran parientes. Bueno, eso no tengo la nota aquí, pero se los estoy mencionando para que lo tengan ustedes presente. Y búsquenle. Ah, sí, porque todo quieren que se los diga yo. No, lean. No, sí hay que leer. Ya dejen de leer el libro vaquero. Bueno, ese ya ni existe. Ya dejen leer el Calimán. No, ese tampoco ya no existe. Dejen de leer Fantoma. No, ese ya tampoco existe. No, ya dejen leer las redes sociales, el Face, el Instagram, ya. Por favor, ya, mejor pónganse a leer esto. Está bonito esto, son buenas historias. ¿Quieres una literatura buena? Pues aquí está. Poco a poco te vas integrando. ¿Y cuál es lo principal de esto? Pues que conozcas, ames y sirvas a Dios. Eso es lo importante. ¿Sí? Entonces, bueno, pues estamos hablando de Ismael, el primogénito de Abraham. Se enoje quien se enoje. Aunque se enoje el presidente que tenemos hoy en día, que de todo se enoja. No les digo quién es, porque tampoco. Estamos en el 2021. Ahí búsquenle quién es, ¿no? Aunque se enoje, quiero decirles que Ismael es el primer hijo de Abraham. Digan lo que digan. Ah, pero ¿qué es que fue con la esclava? Su primer hijo. Eso es lo que nos dice la escritura. ¿Qué tal si por ahí Abraham tuvo otra mujercita que aquí no se menciona? Pues no tenemos el nombre de ese otro. Sí, porque se dieron cuenta que era como muy mexicano Abraham. Sí, tenemos los mismos principios que Abraham, nosotros, ¿eh? Los mexicanotes, sí. De no hacernos cargos de los hijos y votarlos, y de las mujeres con las que tenemos hijos, ¿verdad? De la otra, ¿verdad? Sí. Así somos, así somos. Bueno, no todos, ¿no? Algunos no son así. No todos son iguales, ¿sí? Hay algunas excepciones, ¿no? Pues hoy he querido a ustedes pues informarles un poquito de este personaje tan importante, un patriarca de toda la raza árabe y que lo tienen al mismo nivel que Abraham, su, su honor y su gloria, ¿verdad? Porque pues todos vienen de ahí, ¿no? De Ismael. Y vemos cómo los árabes en la actualidad pues son muchísimos. ¿Se cumplió o no se cumplió lo que Dios le prometió a Abraham? Claro. ¿Se cumplió o no se cumplió que iban a ser poderosos? Claro. Sí. Cuéntenlos. ¿Los podrán contar? Pues ahorita yo creo que más o menos, ¿no? Porque ya hay una contabilidad de los habitantes de cada nación. ¿Sí? Y los árabes no nada más están en Arabia Saudita. Hay muchos otros países árabes. ¿Sí? Irak, Irán, Siria. Bueno, ya no les voy a decir porque no es una clase de geografía. ¿Sí? Pues ahí también ustedes, pues, intégrense, ¿no? Y si no saben, pues, búsquenle, pregúntenle a un maestro. Y si no, búsquenle ahí. Para eso sí sirve el internet. Y no para estarse entreteniendo en ver La Rosa de Guadalupe, ¿no? Ay, que ya vienen los Óscares. ¿Y eso qué? ¿Eso qué ganan ustedes, no? Y que la vida del artista fulano de tal, y que ya se divorció y ya se casó. Ay, que ya lo demandó la mujer. O sea, nos entretenemos con cada tontería. Bueno, hoy hemos hablado de Ismael, un personaje muy importante en la historia del plan salvífico de nuestro Padre Dios, y que lo deben de tener ustedes muy en cuenta para que entiendan ustedes el por qué en la actualidad tenemos la situación que tenemos, tristemente, como les estoy mencionando. Ojalá esto se termine pronto, esa guerra que hay en la Franja de Gaza,
que es un territorio muy pequeño, que está ahorita liderado por una gente que se llama Hamas, pobre gente, y la verdad, los de la Franja de Gaza, los de Hamas, porque pues no pueden moverse. Al norte está el territorio judío, al este está el territorio judío, al sur tienen al territorio de Egipto y al oeste pues está el mar Mediterráneo. Y los judíos tienen todo ese territorio, lo tienen sitiado. No estoy en contra de los judíos, sino que quiero darles a ustedes a entender que hay una situación muy problemática, ¿no? Pobre gente. Hay muchísima gente ahí. Son muchos millones los que viven ahí en la Franja de Gaza. ¿Sí? No tienen trabajo. No crean que están aquí como en México, que tenemos unos presidentes y gobernadores que todos se roban y no acaban con nuestra nación. No, ellos no tienen toda la naturaleza que nosotros tenemos, a pesar de que tienen el mar Mediterráneo, todo el comercio del mar Mediterráneo, los judíos pues, lo han captado, ¿sí? Y no se llevan mucho, los egipcios no se llevan mucho con los de Hamas, con los de la Franja de Gaza, ¿no? Es gente pobre, es gente que no tiene trabajo, es gente muy humilde. Véanlo geográficamente y se van a dar cuenta del territorio. Sí, viven como si estuviéramos, sin ofender, en un barrio de aquí de México, no sé, Iztapalapa, Tláhuac. Sí, ¿no? Porque ustedes van a decir, ay, ya nos estás comparando. No, la verdad es que pues no los estoy comparando con Santa Fe ni Polanco, no, o sea, porque viven muy humildemente. Pero ojalá y pronto se acabe todo esto, sí, porque no se llevan muy bien, y todo es por la ocupación que tienen los judíos desde 1948, que la ONU les otorgó ese territorio para que pudieran vivir ahí, porque los judíos andaban dispersos en todo el mundo. Entonces la ONU les dio ese lugar para vivir, pero desafortunadamente por los que estaban ahí pues no aceptaron esa decisión de la ONU, que entre estos pues son los de Hamas en este entonces o en este momento, ¿no? Entonces, bueno, ya les di un poquito de información con respecto a esto. A lo mejor ustedes saben más de esto y están diciendo, ya se equivocó, no es cierto, ya no somos tantos. Bueno, yo sé, pero los que no saben, pues investiguen, ¿no? Ah, sí, porque todo quieren, como les digo, todo quieren. Sí, y dice, ay, vamos a ver el video ese de YouTube de Ismael, porque este señor nos habló algo de lo de ahorita, ¿ah? Que no entiendo. No, pues entienden investigando, leyendo, informándose no solamente en los noticiarios, sino también en la historia. Bueno, que Dios los bendiga.